Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Bien, hermanos, a lo largo de varios videos que hemos venido subiendo, con ciertos cortes, hemos ido profundizando las diferentes estaciones o momentos de la misa. Ya hemos culminado el rito inicial y hemos entrado a la liturgia de la palabra. Ya hemos visto el Antiguo Testamento. Bien, entonces hoy día queremos ir ahondando y conociendo un poco más sobre lo que es esto de la liturgia de la palabra, que viene a ser escuchar a Cristo, a escuchar al Padre, e iluminarnos por el Espíritu Santo en las palabras que la Iglesia nos va transmitiendo y regalando a lo largo, pues, de las lecturas, especialmente en el domingo que leemos 4 lecturas bíblicas, incluyendo el Salmo. Y, y en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, en el que se nos narra la vida del pueblo eh, hebreo, del pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento ya se nos habla de la Iglesia. El Evangelio, obviamente, nos habla de la vida de Cristo y el mensaje de Cristo y cómo, a partir de Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas y el Apocalipsis, se nos va a narrar cómo es que va haciendo vida este mensaje cristiano en la iglesia. Los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, como Marcos y Lucas, nos han dejado líneas con pinturas maravillosas de la vida de la iglesia, pero también sucesos negativos que hoy día, si los conociéramos todos, nos sorprendería de los hechos negativos en la vida moral de la iglesia. Ya el mismo hecho de los apóstoles, y vamos a hablar quizás un poquito de estos grandes hombres evangelizadores como Bernabé y Pablo, santos. Y hoy día estamos celebrando a San Bernabé, hoy día 11 de junio. Estamos celebrando a San Bernabé. Ellos y Pablo, Bernabé y Pablo discutieron, como lo vemos en la carta, perdón, en los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 15, en sus últimos versículos, a causa de que pues San Marcos en algún momento los había abandonado y eso a Pablo no le gustó. Pero bueno, luego se reconcilia Pablo con Marcos, etcétera, y obviamente si hay esta reconciliación con un discípulo, con mayor razón, con Bernabé. Bernabé se convierte pues en un hombre de evangelización que sirvió al apóstol para atraer a Pablo a la iglesia, luego de la conversión de Pablo allá en Damasco. Bien, entonces, mucha influencia tenía que haber ejercido Bernabé en Pablo y entre los dos fueron grandes evangelizadores. Bien, entonces, Hechos de los Apóstoles nos narra así la vida de la iglesia, pero no la vida de toda la iglesia durante el siglo primero. Ojo, porque hoy lo que queremos tratar un poco es el tema esto del canon bíblico y que el pastor Armando Alducín, doctor pues con estudios en religión, nos va a dar una tremenda mentira que el canon bíblico se cerró en el primer siglo y eso pues es una mentira cruel para los feligreses que le siguen. Eh, Aquí pues encontramos una iglesia en Hechos de los Apóstoles que llega hasta Roma, allá por los años 63 aproximadamente, con Pablo, con la aclaración que ya la iglesia romana ya había nacido antes que Pablo llegara a Roma a propósito de una apelación en un juicio que él hace para ser juzgado por el emperador romano. Sí, Pablo acude a los paganos, ¿no? Entonces, pero no nos detallan. Lucas no nos detalla la vida de todos los apóstoles. Los primeros 15 capítulos son dedicados más que todo a San Pedro, cómo es que San Pedro
va por todas las iglesias supervisándolas como un obispo. Y luego los otros 14 capítulos los dedica mayormente a la vida de Pablo. Es más, no se narra ni el martirio ni de Pedro ni de Pablo, nomás hasta ahí. Es decir, la Biblia, como tampoco las otras cartas, no nos narran todos los hechos de la iglesia. Hay hechos negativos, por cierto, ¿no? Como nos cuentan ahí en la carta a los Corintios, la carta también a los Gálatas, en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, de hechos adversos y contrarios a la vida de fe y de la moral de la iglesia. Ahora en el siglo XXI pues se sorprenden, y no es para menos, de casos tristes, negativos dentro de la iglesia, graves también, como esto de la pederastía, de violación de niños por algunos sacerdotes. Y aunque no se diga nada del acontecer en las iglesias evangélicas, en la religión musulmana, en la religión judía, porque de hecho, eh, mm, digamos, con, inconductas, inmoralidades se ven en todo el mundo por causa del pecado. Y entonces, pero la iglesia no dejó todo escrito ahí en la Biblia, porque como vamos a ver un poco más, la iglesia es el depósito de la fe, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia escribe parte de toda este acontecer eclesial en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces ahí encontramos este amor vivo de los apóstoles y especialmente las cartas paulinas nos dejan nítidas imágenes de un amor, de un apasionamiento por Cristo que hasta ahora también nos llaman a enamorarnos de Cristo y de su iglesia. Por ejemplo, la carta a los Efesios es una alabanza a la iglesia, porque Cristo dio su vida por la iglesia, por la congregación que él iba, su rebaño que él iba a edificar. Bien. Y termina este Nuevo Testamento con el Apocalipsis, pero es un final esperanzador y de triunfo, el que recibimos en estas revelaciones o visiones que tiene San Juan ahí en este libro, el Apocalipsis. Pero bueno, como decíamos, este pastor youtuber muy conocido en las redes sociales, en la televisión, Armando Alducín, eh, ha venido enseñando y está enseñando una doctrina falsa sobre el canon bíblico, y va a decir que el canon, o sea, la lista de libros sagrados inspirados por Dios y que forman parte de lo que nosotros consideramos la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento, se cerró en el siglo I. Y eso es falso. El hecho que los escritos correspondan al siglo I no implica que el canon se cerró en el siglo I. Esa es una mentira y que Armando Alducín no puede probar, no puede demostrar, y nosotros acá lo vamos a hacer notar. ¿Y con qué finalidad hace esto? Pues simplemente para delegitimar a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica canonizó los 27 libros del Nuevo Testamento en el año 382, o sea, en el siglo IV, en un concilio, el concilio de Roma, y que concilios subsiguientes, como por ejemplo el de Hipona en el 393, o el tercero de Cartago en el 397, el de Florencia en 1441, si no mal recuerdo el año, pero fue en el siglo XV, y luego el de Trento, ya en 1546 en adelante, y también el Concilio Vaticano II, ya en el siglo XX. Entonces, todos estos concilios fueron ratificando los 27 libros que se aprobó en el Sínodo de Roma en el 382 por el Papa Damaso I. Pero entre el fin del siglo I y el año 382
La iglesia no tenía definida la lista de libros sagrados y habían controversias en varios de estos libros. Y eso lo pueden investigar los hermanos evangélicos con sus eruditos en historia bíblica. Y van a encontrar lo que yo les digo es la verdad. Bien, entonces vamos a ver un video en lo que este pastor, me da mucha pena porque tengo muchos amigos que lo siguen, que lo estiman, pero si no investigan, se van a quedar con esta mentira y que tiene graves consecuencias. Vamos a ver hay un video que quiero compartirles sobre este señor. Vamos a ver, esperen un momentito acá, que queremos compartir. A ver, un momento. A ver si me permite. Bueno, tenemos un otra momentito. pregunta de Gravin A ver. López, que vamos con mucho gusto a contestar. Bueno, tenemos otra pregunta de Gravin López, que vamos con mucho gusto a contestar. ¿Cómo se formó el canon bíblico? ¿Acaso son confiables los concilios vaticanos que han habido desde hace muchos años? ¿Usted cree que se haya adulterado por el Vaticano o se hayan perdido libros que deberían estar en la Biblia? Bien, entonces, miren, aquí el planteamiento que hace esta hermana a su pastor es sobre el canon y sobre el Vaticano, sobre la Iglesia Católica. Tal parece que esta hermana ha investigado algo y sabe que la Biblia, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento que ha recibido el cristianismo, ha sido pues establecido por la Iglesia Católica. Por eso está mencionando concilios. Bien. Continuemos. Gravin, con mucho gusto vamos a contestar tu pregunta. Y el canon bíblico se formó en el primer siglo de la era cristiana. Presten atención, está diciendo que se formó en el primer siglo. Pero vamos a ver cómo es que esta formación se da y cómo es que se cierra el canon bíblico y lo que dice este pastor al respecto. Cuando los apóstoles murieron, todas las cartas que ellos escribieron, por ejemplo, Pablo, que fue el autor de la mayor parte de las cartas o epístolas del Nuevo Testamento, como la primera y segunda carta de Corintios, a los tesalonicenses, Efesios, Filipenses, Gálatas, etcétera, etcétera, esas cartas que el apóstol escribía, o el apóstol Pedro en sus dos cartas, o el apóstol Juan, se mandaban a todas las iglesias. Y todas las iglesias las leían porque eran para las iglesias. Cuando los apóstoles mueren, ahí se cierra en el primer siglo de la era cristiana el canon. Bien, entonces, como están escuchando ustedes, aquí está diciendo parte cierta, parte, porque ciertamente los apóstoles escribieron a algunas comunidades que se fueron pues cristianizando. Algunas de estas cartas se transcribían, se hacían copias y se enviaban no a todas las iglesias, sino a aquellas que estaban cercanas, vecinas a la iglesia en particular. Por ejemplo, la de Galacia se enviaban a las que estaban por ahí cerca, pero es que no todo el cristianismo en el Imperio Romano tenían todas las cartas, ¿no? Y luego está diciendo que el canon se cerró a la muerte de los apóstoles. Pero eso no lo prueba, no lo dice. O sea, la gente, claro, va a creer en su pastor, es su guía espiritual.
a ciegas le va a creer. Muchos de ellos ni siquiera van a investigar. Y por más que a veces uno les dice, no, a uno no le hacen caso, le hacen caso a su pastor y no investigan. Y vamos a demostrar con la Biblia que la Biblia no dice que el canon se cerró en el siglo I, sino son palabras de este señor que lamentablemente está llevando a la mentira a sus feligreses. En otras palabras, de ahí en adelante ya no había ninguna garantía de que cualquier documento que surgiera pudiera provenir de la pluma o de la mano de los apóstoles. Entonces, por eso cualquier libro que haya surgido 300 años después de Cristo, como el Evangelio de Judas, el Evangelio de fulano de tal, tantas cosas que han surgido, no se pueden considerar canónicos, porque no hay ninguna forma de poder realmente comprobar de que estos libros fueron escritos por los apóstoles. Bien, entonces hasta ahí podría decirse que también hay ciertas consideraciones verdaderas, pero no todas, porque él está hablando del siglo segundo al siglo tercero y hasta el siglo cuarto, etcétera, que surgieron varios escritos dentro de las comunidades cristianas y que podrían ser pues falsos, apócrifos, como ciertamente hay algunos de ellos y que sin embargo vamos a ver en un momentito más en algunas listas de la iglesia, que la iglesia católica pues fue elaborando, incluso algunas incluyen libros que no quedaron en el canon de los 27 libros. Lo grave es que él está hablando solamente del siglo segundo para adelante, pero no habla del siglo primero, porque en el siglo primero también se escribieron otros escritos cristianos, ¿no? Como por ejemplo del cuarto Papa Clemente, la Carta a los Corintios, o la Didache del año 75 aproximadamente, documento maravilloso y que llegaba hasta nuestro siglo, eh, escrito por las comunidades cristianas apostólicas, y no quedaron en el canon bíblico, no quedaron. La Didache es como un catecismo de nuestro, que muestra, por ejemplo, cómo se realiza el bautismo, que no era solamente pues por sumersión, sino también que se podía echar o asperger agua, la Eucaristía, ya se habla de la Eucaristía. Luego, en la carta de Clemente se hace valer la importancia del obispado, de los presbíteros, etcétera. Bien, entonces, pero estos documentos no quedaron en el canon bíblico. Ahora, después, claro, surgieron varios escritos, no solamente de los gnósticos, como estos falsos evangelios que ha mencionado el pastor Alducín, y que la iglesia los desechó. Algunas, muy pocas comunidades de la iglesia se estaban dejando influenciar pues por esta doctrina gnóstica y tenían algunos de estos pseudos escritos cristianos, incluso algunos apocalipsis, la vida de la infancia de Jesús, etcétera, que la iglesia los descartó, incluso descarta pues, pero mantiene como, digamos, legítimos escritos de la iglesia. Por ejemplo, ya mencioné dos, escritos de San Ignacio de Antioquía, de los años 107, las actas de los mártires, las apologías, por ejemplo, de San Justino, y documentos de San Irineo de León, obispo, Tertuliano, Orígenes, etcétera, de diferentes obispos, pero la iglesia los conserva y los ha mantenido como parte de la tradición apostólica que vamos a ver en un momentito más. Bien, entonces, Alducín no puede presentar la prueba de la carga, no puede demostrar con la Biblia que el canon de los libros sagrados se cerró en el siglo I. No lo puede demostrar porque
para todo el mundo cristiano, consideramos que la Biblia es también, como la tradición apostólica, fuente de la verdad, fuente de, de doctrina, de fe y de conducta moral para el cristiano. Pero él no puede mostrar siquiera un solo versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento, que detalle la lista o canon de los libros sagrados del Nuevo Testamento. No puede demostrarlo. No puede decir aquí en este versículo dice se cerró el canon bíblico. O no, para nada. Y tampoco ningún versículo o versículos donde se detalle la lista de los 27 libros. Esto es el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, Hechos, las cartas, cada una detalladas de San Pablo, las de Pedro, las de Juan, el Apocalipsis, etc. No hay. Ciertamente hay un texto en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, en las que Pedro establece como papa de la iglesia, como cabeza o líder de la iglesia, que las cartas de Pedro son tan sagradas como las otras escrituras, las del Antiguo Testamento. Miren, Pedro ya está validando como canónicas, como sagradas, estas cartas, pero sin dar el detalle, sin dar la lista. Grave problema para los hermanos evangélicos cuando toman este escrito, porque nomás se estaría refiriendo a algunas cartas de Pablo, porque Pedro muere primero y Pablo todavía queda vivo y va a escribir algunas cartas. Ni siquiera las cartas de Juan, que van a ser posteriores, o el Evangelio del mismo San Juan, que va a ser posterior. Es decir, no hay, no existe. Y lo que está haciendo este pastor es engañar a sus feligreses. Lamentable, muy lamentable. Pero vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 17. Vamos a verlo con ustedes. Bien, aquí lo tenemos. Abro cita. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue dada, como lo escribió, dice, ¿no? Ya está hablando de escrituras. Versículo 16. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras, como hacen también con las demás escrituras. Al decir esto, Pedro, pues, está, en otras palabras, poniendo en el mismo nivel de sacralidad las cartas apostólicas. Bien, entonces, aquí es algo extraordinario lo que nosotros estamos viendo, en que aquí no se ofrece ninguna lista, no hay ningún canon al respecto. Bien, entonces, luego vamos a encontrar también que tampoco este señor va a poder dar una demostración además que diga que el canon se cerró en el siglo I. Si no puede demostrar la lista detallada de los libros, tampoco puede demostrar que el canon se cerró en el siglo I, porque pues no hay ningún texto bíblico que diga aquí se cierra el canon, aquí se cerró el canon. Para eso él tendría más bien que volverse católico, hacerse cristiano católico y aceptar lo que los católicos tenemos como sagrado, que es la tradición apostólica, que es base y que ha servido para establecer este canon bíblico que tenemos todos los cristianos. Bien, entonces, pero los hermanos separados se cogen de este texto
de Apocalipsis, el capítulo 22, versículos 18 y 19, que lo quieren ajustar, forzar, emparejar con su doctrina de que el canon se cerró en el siglo I y con esto legitimar a la Iglesia Católica, sacarla a la Iglesia Católica como aquella que fundó nuestro Señor Jesucristo y que ha custodiado los escritos sagrados que nacen de ella, que ella escribe, y pues que a través de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, eh, y que viene a ser para nosotros pues norma de fe, de doctrina, de moral. Vamos, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Abro cita. Yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, subrayo, de este libro. Nada más aquí San Juan se va a referir a este libro, al Apocalipsis. Continúo. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Repito, en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, descritos en este libro. Subrayo, en este libro. Bien, hermanos, pues hemos repetido en este libro, pues porque simplemente no se está refiriendo a ningún canon, solamente en el sentido de que no se le va a agregar nada y tampoco se le va a quitar nada digamos, al conjunto de libros canónicos conformantes de la Biblia y del Nuevo Testamento. No, 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 no. Solamente se refiere a palabras que se puedan agregar o quitar a este libro del Apocalipsis o Revelación. Bien, hermanos, pues es así que este hermano, este pastor, qué pena, de esta enseñanza falsa a sus feligreses. Bien, hay que notar que pues la iglesia no tenía mucha preocupación por, digamos, escribir todo. Las cartas que se fueron haciendo sirvieron para catequizar, para enseñar, pero de ninguna manera era, digamos, una regla totalitaria de que todo tuviera que quedar escrito, porque Cristo funda una iglesia, crea una iglesia, para que ésta sea la portadora de su enseñanza, de su doctrina, que por medio de ella se alcanzara la salvación. Y la iglesia, por la necesidad que se fue dando a través de los años, fue escribiendo documentos para llegar a ciudades distantes y en algunos de estos casos solucionar problemas que se estaban dando, como ya hemos mencionado, los corintios, los gálatas y otros lugares. O despejar dudas como a los tesalonicenses que no tenían muy claro qué pasaba después de la muerte o con nuestros hermanos fallecidos, etcétera. Y porque las mismas páginas de la Biblia nos demuestran que es la iglesia más bien fundamento y columna de la verdad. La iglesia es fundamento y columna de la verdad, como nos dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y encontramos que nuestro Señor Jesucristo encomienda a esta iglesia llevar su palabra a todas las naciones, así, a predicar, o sea, de viva voz, o sea, la tradición oral, no solamente la tradición escrita, porque no dice, escriban Biblias para que todos las lean y me conozcan. Bien, eso lo encontramos, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, en la cual Cristo señala que la va a acompañar hasta el fin de los tiempos, y no solamente Él, sino también el Espíritu Santo, que la va a sostener y la va a guiar, como nos lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26,
capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo le va a enseñar a la iglesia, le va a recordar todo lo que Cristo ha enseñado. La iglesia es la que se encarga luego de escribir. Luego ya se encarga de escribir, pues, para aquellas comunidades que están muy lejanas a las cuales no se puede llegar. Pero la iglesia privilegia la tradición oral. Luego valora y tiene en tan alta estima, tan igual que a la tradición oral. Las dos fuentes de la revelación son estas, la forma escrita y la forma oral, a través, pues, también con la enseñanza del magisterio. Ahora, la tradición oral, sepamos, hermanos, que es palabra de Dios. Si, por ejemplo, cuando hablamos del purgatorio, de la Inmaculada Concepción de María, ¿no? De la Trinidad, o de esto, del canon bíblico, se debe porque la tradición apostólica fue transmitiendo, por ejemplo, quién escribió el primer evangelio y dijo, fue de Mateo. El segundo evangelio, en el orden como lo tenemos en la Biblia, San Irineo, por ejemplo, nos da la lista de estos 4 evangelios, dice, es de Marcos. Nos dice San Irineo, el de Lucas, el de Juan, en su escrito llamado a los herejes o contra los herejes. Entonces, y así sucesivamente vamos encontrando diferentes listas. Estas listas, algunas van a contener unos escritos que han quedado dentro de 27 y agregan otros que no quedaron. Y así hay listas varias que se contradicen un poco entre algunas. Por eso es que después la iglesia va a tener la necesidad de decir, ¿cuáles son los libros canónicos? Entonces, por eso hacen el Sínodo de Roma en el 382. No en el primer siglo, no en el primer siglo, o al fin del primer siglo, como señor, si se le puede decir así, Armando Alducin, les está enseñando a los hermanos evangélicos. Entonces, es tan importante la tradición apostólica que quedó en la iglesia, que es por la tradición apostólica que nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y esta tradición apostólica o tradición oral es palabra de Dios. Vamos a verlo, porque es importante que sepamos el valor que tiene la sagrada tradición. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, leemos: de ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios. Miren, la enseñanza de los apóstoles no es una enseñanza de hombres, sino palabra de Dios. Porque eso es realmente, y como tal, actúa en ustedes los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y entonces, ahí se nos está mostrando que la tradición oral también es palabra de Dios y que esta tradición, esta enseñanza oral, va a continuar de generación en generación. Ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12, nos dice, cuanto has aprendido de mí, está diciendo Pablo a Timoteo, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza. Es decir, Pablo, que es una generación, se la pasa a Timoteo, Timoteo se la está pasando a otra generación. Confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. O sea, una generación después. Pero sí, se trata de tradición oral. La Reina Valera, versión 1960, que es Biblia evangélica, lo traduce de esta manera. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí, repito, lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, es tradición oral, la enseñanza era oral. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y entonces, ahí está. La primera generación de los apóstoles fueron pues Pedro con los 11 apóstoles. Luego viene Bernabé y Pablo. Luego vienen Tito, Timoteo, Epafras, Epafrodito, etc.
La cuarta generación, esta que dice aquí Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles, la cuarta generación, que sean idóneos para enseñar también a otros, la quinta generación. Esta cuarta y quinta generación ya van a pasar al siglo segundo. Y estos pues enseñarán a una sexta generación y así sucesivamente como ha llegado hasta nosotros en el siglo XXI. Bien, entonces, hermanitos, tan importante es la tradición oral y no solamente la escrita. Ahora, a Alducín va a tener todavía más problemas porque tendría que demostrar, y eso lo va a poner en serios aprietos, eh, de que los evangélicos y él dicen que la tradición apostólica desapareció ya aquí pues prácticamente con el cierre del canon. O sea, para ellos no tienen tradición apostólica, solo la Biblia, nada más. Hay una doctrina luterana que han recogido todos los evangélicos que se llama sola escritura, solo la Biblia, nada más. La tradición apostólica no sirve. Sí, pero afrontan esta contradicción porque es por la tradición apostólica, pues como hemos dicho, que se definió, que se estableció el canon bíblico. Esta tradición apostólica se subdivide en dos, en la tradición oral y la tradición escrita, pero no hay ningún versículo bíblico con la cual Armando Alducín, ni ningún pastor evangélico, ningún doctor en ciencias bíblicas, evangélicas, etcétera, que puede mostrar que queda eliminada la tradición apostólica por la tradición escrita, por la escritura. Por el contrario, la Biblia los contradice a los hermanos separados. Vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Vamos ahí y con esto le vamos a ilustrar a los hermanos católicos en defender su fe. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra, o sea, de palabra, de a viva voz, o por carta, epístola, palabra, logos, o por carta, epístola, ¿no? O sea, bien, palabra de Dios te la vamos a enseñar. Entonces, lo que nos está diciendo aquí San Pablo es que mantengamos y guardemos fielmente y firmemente las tradiciones, lo que es enseñado de palabra y no solo por carta, ¿no? Ambas, palabra y por carta. Bien. Entonces, ciertamente Alducín está en gravísimos, gravísimos problemas, ¿no? Porque la tradición apostólica ha supervivido. Y por esta tradición es que se obtuvo el canon de la Biblia. Vamos a terminar con dos cánones que aparecieron entre el siglo II y el siglo IV, que es uno de ellos, porque hay varios en las que se van mencionando cuáles son los libros sagrados del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Uno de ellos se llama canon muratoriano, que fue encontrado ya en el siglo XVIII por un católico, un eclesiástico católico, Ludovico Antonio Muratori, por eso se llama canon muratori o muratoriano, ¿no? Esta lista, este canon, si bien es cierto, es de un escrito del siglo VII, los eruditos, los estudiosos, encuentran por la forma de la escritura, datos que se dan ahí, que está fechado en torno al año 170. El año 170, o sea, siglo II. Este canon de Muratori, por ejemplo, no señala la carta a los hebreos, no la detalla. Tampoco menciona dos epístolas de Juan, del apóstol Juan, de las tres, no menciona dos. Solo menciona dos, pero no las describe. Bien, luego aparecen algunos fragmentos como si fueran canónicos, como el Apocalipsis de Pedro. Miren,
y el pastor de Hermas. Este pastor de Hermas, la iglesia sí lo ha conservado como parte de la tradición de la iglesia, eh, pero no la consideró. Bien, entonces, pero vemos que no han quedado, pues, ni menos aún el Apocalipsis de Pedro. Ese es el canon muratoriano. Luego, en el siglo IV, tenemos otro canon, el canon de San Atanasio de Alejandría. Bien, San Atanasio sí nos da los 27 libros ya para el siglo IV. San Atanasio, pues, fue un obispo, fue un gran luchador contra la herejía arriana, participó en el concilio de Nicea en el año 325, es el que nos da, pues, con todo el concilio, el credo niceno, y que luego sería, pues, digamos, completado con el de Constantinopla en el 381, y ahí nace nuestro credo niceno-constantinopolitano. Entonces, este gran luchador de la fe en contra de la herejía arriana que decía que Cristo no era Dios, como el Padre, nos va a dar esta lista, pero miren, señala 7 libros que no forman parte del canon, pero no son los 7 libros que los hermanos evangélicos no tienen en sus Biblias, no todos, ¿no? Sino que hay 2 de ellos que son la Didache y el Pastor. Esos son los 7 libros que él no considera aparte del libro de sabiduría, del eclesiástico, de Esther, Judith y Tobit. Más Didache y el Pastor, o sea, el Pastor de Hermas que hemos visto antes, eso no los considera. Ahora, la Didache, como decíamos, es del año 75 y es un catecismo precioso que nos habla ahí, pues, del bautismo, de la Eucaristía, etc. Bien, entonces no quedó este maravilloso libro de la Didache y también el del Pastor, que nos habla de la conducta moral de la iglesia de una forma extraordinaria de cómo debemos crecer en santidad. Bien, entonces, ahí tenemos varios cánones, pero como vemos, no fueron del siglo I, sino ya son del siglo II, siglo IV, y así encontramos otros. Entonces, hermanos, qué pena por nuestros amigos que son de las iglesias evangélicas ser engañados así burdamente, todavía por un doctor, ¿no? Un religioso, un pastor. El canon del Nuevo Testamento no se cerró en el siglo I, sino en el siglo IV. Ahora, con esto se quiere pretender deslegitimar a la Iglesia Católica, pero no se puede hacer porque a la luz de la historia, de la vida de la Iglesia, de la misma Biblia que no contiene la lista de libros sagrados, y tampoco dice por ningún lado que en el siglo I se cerró. Más bien, el cierre lo hace la Iglesia en el siglo IV y decide la Iglesia Católica que los libros canónicos corresponderían solamente a los del primer siglo. Eso es algo muy distinto a lo que dice Armando Alducín. Entonces, hermanos, cuando vayamos a misa, sepamos que lo que estamos leyendo lo dio la Iglesia Católica, y oigamos la voz de Cristo, la voz del Padre y la voz del Espíritu Santo que nos hablan a través de estos libros para que tengamos paz, para que tengamos luz en nuestras vidas, ¿no? Lámpara a mis pies, luz en mis senderos, nos va a decir el Salmo, que es la palabra de Dios. Esta palabra que cuando llega a nosotros, pues es un calmante, es una lumbrera para lo que nosotros querramos hacer día a día, es fortaleza para nosotros, nos calma, nos consuela. Queremos encontrar salud para nuestra mente, tantos pensamientos que tenemos día a día de fracaso, de pobreza, y Dios nos va a decir la palabra de la Biblia, que en Él encontramos pues fortaleza, ¿no? En Cristo tenemos esa fortaleza y que la encontramos en las lecturas de la Biblia. La Biblia es palabra de Dios y
Dejémonos iluminar por la iglesia que nos enseña pasajes muy difíciles. Entonces, hermanos, si les ha gustado este video, compártanlo y denle un like para que lo puedan ver otras personas. Pongan la campanita negra para que les llegue todos los videos. Me da mucho gusto que varios hermanos se han agregado a esta pequeña comunidad en este canal que tenemos y nos estamos esforzando para darles temas de calidad que sirvan para su crecimiento espiritual. Entonces, el próximo domingo que vamos a misa, o si todos los días que escuchamos misa en casa, o vamos presencialmente, prestemos atención a lo que la iglesia nos enseña, no solo en la segunda lectura, sino en toda la liturgia, porque cada oración dentro de la liturgia ha sido tomada de la palabra de Dios, de la Biblia. Y refresquemos nuestra mente a veces atacada por tantos pensamientos negativos, tristezas que hemos pasado o estamos pasando en el hogar, en el trabajo, que a veces el dinero no alcanza y sabemos que todas estas cosas nos vienen por añadidura. Primero, pidamos el Espíritu Santo y la justicia que nos viene de Dios. Luego podemos sobrellevar esas cruces que nos han causado tanto dolor. Algunos de niños, otras de jóvenes, otros en el matrimonio. La pareja que a veces tenemos no nos comprende, no nos ayuda suficientemente. Nosotros también somos una carga para los demás en situaciones y a veces de eso nosotros no nos damos cuenta. Y para que de esa manera, con la palabra de Dios, podamos transformar nuestras vidas. Que el Señor los bendiga.